Pues hoy vamos a continuar la serie Rescatados, y la serie se enfoca en rescatistas. Esta es la cuarta parte de la serie. La primera serie la primera parte de la serie fue sobre cómo nosotros como cristianos somos rescatistas, en el sentido de que como primeros auxilios, en el sentido espiritual, que cuando seguimos a Cristo tenemos la misión de hablar sobre la palabra de Dios, y tenemos que tener la mentalidad y la urgencia de que hay personas sin Cristo, y que eso es un gran peligro para esa persona, porque sin Cristo están separados de Dios y pueden pasar una eternidad sin Él. Entonces, las series que el pastor Rafa ha estado predicando ha sido sobre eso, de que cuál es nuestro rol o papel o nuestra responsabilidad como rescatistas, y es de hablar y vivir nuestra vida también como un ejemplo para otras personas, y que la gente pueda ver lo que tenemos es algo que pueda ser de ejemplo para las personas, para que quieran compartir y ser parte de nuestra familia que sigue a Jesucristo. Y la semana pasada el hermano Rafa habló sobre Pablo cuando él estaba en la cárcel, y el carcelero, si se acuerdan, fue que un ángel vino y hubo un temblor y las puertas se abrieron, y el carcelero se asustó, porque si uno se hubiera escapado, el carcelero hubiera pagado por su vida. Y Pablo le dice: no te preocupes, está bien, lo que pasó fue por nosotros. Y el carcelero dice: yo quiero saber de Cristo, yo quiero saber lo que tú crees, háblale a mí y a mi familia. Y los invitaron, y su familia fue salva y vio el testimonio y el poder de Dios, y ese carcelero se convirtió y se hizo un seguidor de Cristo. Y habló sobre cómo ese estilo de vida atrae a las personas. Y ahora vamos a enfocarnos en el cuidado crítico de un nuevo creyente. Yo creo a través de la serie, como les digo, ha hablado sobre cómo ser ese ejemplo con las personas en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Y ahora yo creo que podemos hablar sobre, ya que uno es salvo o un nuevo creyente, ¿ahora qué? Porque la mayoría de las veces nos da gusto que una persona venga y conozca de Cristo, y muchas de las veces los dejamos ahí como nuevos creyentes, y les decimos: oh, pues bienvenido, gracias, está bien, me da gusto que seas parte de la familia cristiana o seguidores de Cristo, y ahí los dejamos. Pero tenemos que tener la mentalidad así como unos de los de primeros auxilios, que cuando un paciente viene en situación crítica y tenemos que ayudar. Entonces voy a estar usando un ejemplo aquí como le digo, a través del sermón piensen así en esa mentalidad, que nosotros vamos a ser como esas personas, los de primeros auxilios, paramédicos, doctores, enfermeras y eso, tratando a un paciente. ¿Sabían que cuando rescatan a alguien que ha estado desnutrido y sin comer por varios días, no les dan comida sólida hasta días después? Porque el cuerpo, lo que pasa es que el cuerpo ha estado en la mentalidad de sobrevivir, y lo que hace el cuerpo es que hace que los órganos paren de funcionar, y que la comida también, el cuerpo para de digerir la comida y empieza a consumir el músculo y la gordura, y luego se empieza a comer así el cuerpo. En vez de quemar la energía que uno tiene de la comida, el cuerpo se queda así, y cuando vienen y los rescatan y no les dan comida, porque si se lo comen pueden vomitarse o pueden tener diarrea y se pueden deshidratar y morir y dañar esos órganos importantes, porque el cuerpo ha parado de digerir y de funcionar. Y así también lo que hacen, les dan sueros
y minerales, pero no les dan comida hasta días después y les dan poco a poquito, reintroducen la comida para que el cuerpo se acostumbre otra vez a digerir la comida y sacar los nutrientes para sobrevivir. Pero si el peligro es que si les das un platillo, se pueden morir, hacemos más daño. Y lo que pasa es que el cuerpo se va en shock. Y así también como una persona que no ha tenido comida por varios días o hambrienta, así también encontramos a personas espiritualmente, ¿sí? Que han vivido toda una vida sin Cristo y cuando introducimos a Cristo están hambrientos, pero no les podemos dar comida sólida al principio y tenemos que darle más o menos como leche, como un bebé. Y vamos a ver varios ejemplos aquí sobre la importancia de empezar a cuidar de los nuevos creyentes. Entonces, si vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Como les digo, así no, cuando uno viene a los pies de Cristo hay muchas cosas nuevas y todo, y tenemos que ser ese apoyo. Y aquí vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, lo que dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Aquí estos versículos habla sobre eso, que cuando uno es nuevo en su caminar con Jesús, todo es nuevo y día a día van a crecer y las personas van a crecer espiritualmente. Y como rescatistas tenemos que cuidar del nuevo creyente. Dice ahí que tenemos que tomar leche en el sentido de la palabra de Dios y tener la importancia de eso. Y vamos a ver qué sería más o menos nosotros como rescatistas, qué es lo que podemos hacer. Es importante nosotros como seguidores de Cristo proveer discipulado, o sea, proveer como un mentor que pueda guiar y ayudar al nuevo creyente. Y eso es importante porque cuando uno viene a los pies de Cristo, como les digo, es todo nuevo y vamos a ver aquí cómo podemos ayudar al creyente, cómo podemos ser ese mentor y ayudarlos. Y vamos a ver aquí una historia que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Vamos a ver una parábola o una historia que Jesús dijo. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Okay. Dice 24: por tanto, todo el que me oye esas palabras y las pone en práctica. Aquí Jesús está hablando sobre las parábolas y sobre ciertos mandamientos que él había dicho. Dice, lo pone como práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye esas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Nosotros como creyentes veteranos tenemos que enseñar sobre Jesús y también tomar ayudar a formar un nuevo creyente, un buen cimiento para que la persona pueda permanecer durante las tormentas de la vida. Como miraron aquí la parábola que dice
construye tu casa sobre la roca que es Jesús. Si no tenemos buenos cimientos, se derrumba. Sí, no sé si han tenido la experiencia o han visto en que una casa que se dañan los cimientos se cae y no se puede vivir ahí. Lo mismo como nosotros mentores, como cuando estamos ayudando a un nuevo creyente, tenemos que ayudarles a formar los cimientos fundamentales y que viene siendo Jesús, y ayudarlos a entender lo que es Jesús y lo que Él nos pidió que hiciéramos. Y es algo muy importante como rescatistas de tomar el tiempo de ser mentores, de escuchar a la persona y también de ser un buen ejemplo para ellos. Como les digo, vamos a ver varios versículos y varios temas en el Nuevo Testamento sobre esto. Entonces, como les digo, como mentores, cuando llega una persona les vamos a ayudar, y un buen ejemplo, aquí vamos a ver el ejemplo de Pablo y Timoteo. Pablo fue uno de los misioneros o apóstoles, que él es el que reemplazó a Judas, pero él fue el que fue y predicó a los gentiles, a las personas que no eran judías, y les habló de la palabra de Dios, y su ministerio pudo alcanzar la mayoría del Imperio Romano, pero no lo hizo solo, tuvo ayudantes, tuvo a personas, y él se encargó de Timoteo, que fue uno que lo siguió y escribió cartas a Timoteo. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 5. Que aquí vemos que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. A recordarte de día y de noche en mis oraciones siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo la memoria de tu fe sincera. Si no nos enseñamos a nuevos creyentes en cómo creer en Cristo, eso es un peligro. ¿Okay? Aquí en Timoteo él se introduce otra vez, se dice, él lo tomó bajo su cargo y por eso le llama hijo, porque lo adoptó como un hijo, pero también espiritual y en la forma de mentor. Y como les dije anteriormente, Pablo conoció a Timoteo en Listra y Pablo lo tomó bajo su cargo y lo mandó a plantar una iglesia, y Timoteo fue el pastor de una iglesia y era nuevo, y Pablo, como les dije, Pablo les escribió cartas a Timoteo para darle consejo en cómo ser el pastorado, liderazgo y todo eso, y lo apoyó en su ministerio. Y como mentores, aquí si miramos aquí lo que dice, ¿qué es lo que hizo? Oró por él, dice que ha estado orando por él y que también le está dando consejos. Y también nosotros como cristianos tenemos que orar por las personas, y tenemos que escuchar y dar consejos a las personas. Hola. Y como rescatistas, eso es lo que tenemos que hacer, apoyar a los nuevos creyentes, y tenemos que tener eso de mentores, de dar consejo, de orar por ellos, de estar ahí apoyándolos y ayudándolos que puedan tener esos buenos cimientos en la fe. Pero también hay peligros si no proveemos ayuda crítica a nuevos creyentes. Como les había dicho antes, si
la mayoría del tiempo a veces decimos, oh, qué bueno que tienes la salvación, recibes a Cristo, muy bien, y los dejamos ahí y no crecen. Y vamos a ver aquí varios versículos que habla sobre los peligros de no apoyar a un nuevo creyente, de no proveer esos consejos y se los dejamos solos. Y uno de los peligros es que si no les damos esa oportunidad de crecer, y también si les decimos y llegamos con una lista y decir, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, una persona se puede frustrar y las podemos ahogar con mucha información. No vamos a llegar a un nuevo creyente y decirle, hey, aquí está el libro de Deuteronomio, el libro de la ley, léelo. Uno se va a asustar, ¿no? Tenemos que empezar con los evangelios, decir, hey, aquí están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lee estos capítulos. Esto habla sobre el ministerio de Jesús y lo que nos dice. Luego puedes decir, hey, vamos a leer Romanos, a estudiar Romanos y así. Pero si les damos una lista y todo de decir, esto es lo que tienes que hacer, puede ser algo que es dándole la comida sólida, como habíamos dicho. Dándole comida sólida a una persona que está hambrienta es peligroso. Lo mismo aquí, que si les damos comida sólida y no les damos leche primero, se pueden ahogar y se pueden desanimar. Y otro peligro de no enseñar a los nuevos creyentes es de que nunca crecen. Y vamos a ver aquí varios versículos sobre estos peligros. Entonces vamos a ir a Santiago, mi tocayo, capítulo 1, versículo 22 a 25. Y aquí vamos a ver que tenemos que enseñar y ser ejemplos para los creyentes. Y vamos a ver aquí lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. El libro de Santiago es muy bueno, si tienen la oportunidad de leerlo, muy fuerte y directo. Salud. Okay. Dice versículo 22, no se contentan solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Como les digo, si vamos a ser mentores, tenemos que practicar la palabra, no solo escuchar, pero practicar lo que dice la palabra y ser buenos ejemplos para las personas y los nuevos creyentes. Aquí dice pues que si solamente escuchamos la palabra es como viendo un espejo y se nos olvida cómo se nos mira, ¿sí? La imagen se desaparece, pero dice que tenemos que vivir una vida que pongamos en práctica lo que dice la palabra. Y otro punto es si no enseñamos también las verdades elementales de la palabra de Dios, nos estancamos y no podemos ayudar a otros. Y vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 5 del 11 al 14 lo que dice. Como digo, uno de los del primer peligro es de que a veces le damos comida sólida a una persona y se desaniman. Otro peligro es de no enseñar a los nuevos creyentes y no ser buen ejemplo. El otro es de que si no les enseñamos lo básico, ¿qué es el peligro de eso? Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14.
Y aquí le está hablando, como les digo, a las personas. Y estos versículos van a estar medio fuertes en el sentido de que son directos y los autores aquí están medio frustrados. ¿Okay? Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes los que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a esas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Como dice en inglés, ouch, or ay, en español, ¿no? Ay. Nos da duro como creyentes, ¿sí? Como maestros, a veces, yo soy maestro, doy clase en la secundaria aquí y a veces como maestros tenemos que enseñar un concepto de nuevo porque los estudiantes no lograron captar el mensaje porque no tenían la base para entender el concepto y la mayoría de las veces tenemos que regresar y reenseñar los conceptos elementales, esos cimientos para que puedan entender el concepto. Si a veces como creyentes, aquí nos dice que a veces como creyentes nos estancamos y no crecemos y tomamos pura leche. Y aquí el autor de Hebreos dice, para ese tiempo ya deberían de ser maestros en la palabra de Dios. Pero tienes que regresar a las verdades elementales. Entonces si nos sentimos estancados en nuestra fe o en nuestro caminar con el Señor, pues todo lo que tenemos que hacer es regresar a lo básico, en el sentido de ir otra vez y ver, qué es lo básico de la palabra de Dios, qué es lo que dice Jesús que debemos de hacer. Y lo básico es de amar a las personas, hablar sobre Jesús, vivir nuestra vida día a día, y ayudar a los demás y ser las manos de Cristo en este mundo y ser la luz en la oscuridad. Porque muchas de las veces, si hemos estado, por ejemplo, yo crecí en la iglesia y es difícil a veces a veces me siento estancado y a veces no siento que estoy creciendo así súper rápido, pero siempre tenemos que regresar a lo básico, lo que Cristo nos ha dicho, porque si hemos estado en la iglesia por varios años, a veces nos enfocamos más en como la tradición o decir, pues voy los domingos y ya, o voy a ir a cantar porque cantamos, y a veces se convierte más como una rutina, y la rutina está bien, pero a veces nos quedamos estancados en eso y tenemos que regresar otra vez a los elementos de nuestra fe. Y también tenemos que ver también que Dios nos usa en diferentes maneras para ayudar a nuevos creyentes. Si hay un nuevo creyente, hay que decir que alguien le hablas de la palabra de Dios y se convierten y empiezan a seguir a Jesucristo, obvio que nos gustaría que vinieran a nuestra iglesia, pero si empiezan a atender a otra iglesia que sea cristiana y eso, está bien. Sé que a veces, como les digo, nos enojamos, decimos, pues se fueron a otra iglesia y espero que, no les vaya bien allá, ¿verdad? A veces, yo he tenido pensamientos así a veces, pero nos tenemos que acordar que somos todos parte del mismo equipo, que Dios nos usa. Y también tenemos en nuestro caminar siempre vienen personas a los tiempos perfectos que necesitamos a esa persona y a veces se van. Eso ha ocurrido en nuestro caminar en Cristo. Hay hermanos que han estado por un ratito y van a otros ministerios o se mueven o lo que sea, pero somos del mismo equipo y toma un equipo para ayudar a una persona. Entonces vamos a ver aquí lo que pasa en 1 Corintios capítulo 3,
versículo 1 al 15. Como les digo, aquí va a haber otra de Pablo. Esta vez es Pablo escribiendo aquí a la iglesia de Corintios. Okay, capítulo 3, versículo 1 al 15. Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Okay, aquí está hablando del contexto es de que, como les digo, cuando Jesús fue al cielo, quedaron los apóstoles, empezaron a predicar alrededor de Judea y luego después al Imperio Romano. Hubieron muchos líderes que surgieron de esas conversiones, y había un líder que se llamaba Apolos, y él estaba también predicando, plantando iglesias, y gente se estaba convirtiendo, y la gente empezó a decir, no, pues yo sigo las enseñanzas de Apolos, y otros, no, pues yo sigo a Pablo, y estaba creando esa división en la iglesia de Corintios. Y Pablo le dice, hey, están actuando como inmaduros. No puedo hablarles a ustedes, ahí dice lo primero, si no puedo darles comida sólida, les tengo que dar leche, porque están actuando como inmaduros. Y aquí está diciendo que ahorita va a explicar un poquito más la situación entre eso, de que estaba esa división diciendo, pues yo sigo a Santi o yo sigo a Rafa. No pasa aquí, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí, versículo 5, dice, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Esa es la clave, que nosotros a veces en las personas podemos hacer la persona que planta esa semilla, le hablamos del Señor, ¿verdad? Y puede venir otra persona que le pone más, y ahí dice rega el agua o le pone agua, pero ¿quién la hace crecer? ¿Qué dice ahí? Dios es el que hace crecer. Y dice eso, que estamos trabajando por lo mismo para las personas para creer. Y dice aquí en versículo 6 otra vez, dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Dice, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores del servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Aquí está diciendo otra vez Pablo que tenemos diferentes funciones, y que las personas son el cultivo de Dios y Dios las hace crecer. Y aquí versículo 10 dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Aquí otra vez vamos al concepto que estamos hablando, que Jesús habló también sobre construyendo la casa sobre la roca versus la arena, que Jesús tiene que hacer ese cimiento sólido en las vidas de los creyentes, y como creyentes tenemos que ayudar a las personas a formar esos cimientos. Y dice aquí que, como digo, dice que Él es el que construyó y puso los cimientos, y otros dice aquí en versículo 10 todavía sigue, dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. 11, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, ya que es Jesucristo. Aquí dice Jesús es el cimiento.
Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio le dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y aquí está hablando también, como les digo, de que no importa cómo construimos nuestra casa sobre ese cimiento, pero dice que lo que cuenta es nuestras obras o las intenciones. Como ahí dice, no importa si es de plata o de oro, uno puede tener eso así, pero si quiso solo impresionar, pues cuando pase por esa prueba no va a durar esa casa, ¿verdad? Pero habla sobre las intenciones, pero como dice el pasaje, que toma un equipo para ayudar a alguien. Tenemos que estar dispuestos nosotros en trabajar con otros para seguir adelante en nuestro caminar espiritual. Y es importante tener eso en mente, que cuando nosotros hablamos a una persona de Cristo, o también cuando recién se convierten, hay otras personas y está bien que vengan y hablen con la persona y que les ayuden y que también sean mentores para ellos. Pero como les dije, a veces nos peleamos, decimos, no, pues se fueron a esa iglesia y cómo y que no sé qué, pero somos todos del mismo equipo. Unos ayudamos a sembrar, otros a regar y otros también ayudan en ayudar a construir ese cimiento fuerte en Jesucristo. No se desanimen, ¿okay? Y como hemos visto a través de este mensaje, que como rescatistas tenemos que compartir la palabra de Dios, y luego tenemos que ayudar a los nuevos creyentes a formar un buen cimiento para que puedan crecer. Y si no hacemos eso, están esos peligros que hemos visto, que si no hay crecimiento espiritual y no maduramos, nunca comemos la comida espiritual sólida, y ese es un peligro. Y eso es un peligro porque no vamos a poder rescatar efectivamente a personas que necesitan de Cristo. Y todos aquí tenemos un mandato que Dios nos ha dado, que Jesús dijo antes de irse de la tierra. Esta es la gran comisión, que dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí dice Jesús, lo último que dijo en la tierra fue de que fuéramos a bautizar a las personas y luego a enseñarles a obedecer todo lo que nos ha mandado, que Jesús nos dio a nosotros. Entonces, si se acuerdan, Jesús le preguntaron cuáles eran los grandes el mandamiento más importante, y dijo él que amar a Dios con nuestra mente, con toda nuestra mente, corazón y fuerzas, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y eso es la base, el cimiento y lo más elemental de la fe cristiana. Y aquí la promesa es que dice que nos da la autoridad y que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Y no tenemos que tener ese miedo, y es importante, como les dije, como rescatistas tenemos que primero ayudar a las personas nuevas a que tengan ese cimiento fuerte, y luego también ser esos mentores y ayudarlos, porque si no lo hacemos vamos a estancarnos y no vamos a crecer.